Listo, muchachos. ¿Recuerdan lo que les había dejado para la clase de hoy? Sí, profe. Bueno, pero entonces antes de que empecemos con eso les voy a mostrar una cosita acá en la plataforma para que la utilicen. ¿Listo? Entonces les voy a mostrar un material multimedia que hay en la plataforma. Creo que hizo una... Ah, sí, ve. Listo, ahí sí. Listo, muchachos. Ahí estamos en la plataforma del curso. ¿Listo? Sí. Entonces en esta parte donde dice multimedia, acá ustedes van a tener un material importante que se los lleva a esta página donde hay un conjunto de materiales para el curso. Por ejemplo, está la parte de mecánica cuántica, física estadística, estado sólido y semiconductores. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, mecánica cuántica, ¿qué es lo que estamos estudiando? Entonces ustedes pueden ir y navegar en este mapa conceptual desde acá, pueden empezar a recorrerlo como quieran e ir buscando los temas que vamos estudiando. ¿Listo? Tiene muy buen material didáctico porque ustedes, por ejemplo, pueden ir al efecto fotoeléctrico. Entonces ahí les debe aparecer una parte que es, digamos, trae información como biografía y todo eso que no les sobra que sepan, ¿cierto? Como cultura general, de todas estas cosas, de todos los personajes de la física. Y también una parte donde ya pueden empezar a estudiar, por ejemplo, tiene una parte de desarrollo teórico resumido y también una parte de animaciones. Por ejemplo, esta del efecto fotoeléctrico que ustedes ya deben ir reconociendo, ¿cierto? Entonces este material espero que lo estén mirando y les sirve de mucho apoyo, sobre todo visual, que una gráfica ayuda mucho muchas veces, ¿cierto? Listo. Entonces ya tienen todo este material, pueden ir buscando todas las cosas que vamos estudiando, por ejemplo acá en las propiedades ondulatorias. Van a tener un material específico, teoría, y ahí ustedes van complementando con las cosas del libro. ¿Estamos? Sí. Entonces, espero pues que utilicen la plataforma asiduamente para que utilicen este material. Es muy bueno. Bien, entonces vamos a comenzar con lo que habíamos quedado la clase pasada. Habíamos empezado, digamos, con una introducción a los conceptos de la mecánica cuántica y habíamos hablado de la radiación de cuerpo negro. ¿Lo recuerdan? Sí. Bien. Entonces, otros experimentos que le siguen a ese es el efecto fotoeléctrico y el efecto Compton. Ajá. Entonces, por ejemplo, Juan Fernando, en palabras tuyas, así sencillo, ¿en qué consiste el efecto fotoeléctrico? Pero el efecto fotoeléctrico es como la liberación de electrones a partir de la incidencia como de la luz o de una onda electromagnética sobre algunas superficies, pues. Sobre alguna superficie de algún material, ¿qué tipo de materiales se utilizan para constatar el efecto fotoeléctrico? ¿Qué materiales? Algunos metales, profe, pues ahí leí sobre el experimento de la capsulita esa del vacío. Sí. Que la bombardearon, pues que como que le dispararon tipo un fotón de una frecuencia, una longitud de onda específica que liberaba electrones y los capturaba la otra lámina que estaba conectada al polo positivo de la batería, pues para que no se repelieran los electrones ahí. Sí.
Entonces lo importante, o sea, ideas principales es, cuando incide una onda electromagnética sobre la placa metálica, entonces va a existir, dependiendo de algunas características, una emisión de electrones. ¿Listo? Con alguna energía cinética específica. Bueno, ahora Carlos, ¿qué variables específicas influyen en el efecto fotoeléctrico? Por ejemplo, en la onda electromagnética incidente, ¿qué es lo más importante? La frecuencia. La frecuencia, exacto. ¿Qué pasa con esa frecuencia? Sí, la frecuencia es muy, pues tiene que ser como una frecuencia precisa, ni muy alta ni muy baja. Ya la cantidad de fotones que inciden sobre la lámina no como que importa tanto. Bueno, entonces para que exista efecto fotoeléctrico, ¿cualquier frecuencia sirve? Hay una frecuencia, me parece, límite, ¿no? ¿Una frecuencia límite? Sí. Exacto. Entonces esa frecuencia es la misma, o sea, una onda electromagnética incide con una frecuencia, pero va a existir efecto fotoeléctrico si esa frecuencia es mayor a la frecuencia umbral. ¿Estamos? Ajá. ¿Y esa frecuencia es la misma para todos los materiales o depende del material? Juan Esteban. Juan Fernando, depende. Juan Fernando, perdóname. Depende, pues. Creo que depende del material porque la frecuencia de cada material, la angular de los electrones son diferentes, ¿no? O sea, la frecuencia umbral, o sea, la frecuencia a la cual empieza a existir el efecto fotoeléctrico, depende del material sobre el que esté incidiendo la onda electromagnética. Ajá. ¿Sí? O sea que no es una frecuencia umbral general, sino que es específica para cada material. Bien. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué más me pueden decir del efecto fotoeléctrico? ¿Qué pasa con la intensidad, por ejemplo? La intensidad de la luz. Sí, la luz incidente. Si yo aumento la intensidad de la luz incidente, ¿qué debe aumentar? Aumentar la cantidad de electrones que se desprenden. La cantidad de electrones que se desprendan, exacto. Pero la intensidad, dependerá o dependerá, digamos, la emisión de fotoelectrones a partir de la superficie de la intensidad de la onda. Es decir, si la intensidad de la onda disminuye mucho, el efecto fotoeléctrico es más difícil que se dé. No siempre se va a dar desde que la frecuencia sea la apropiada. Exacto, muy bien, exacto. O sea que no importa la intensidad, lo importante acá en el efecto fotoeléctrico es la frecuencia. Muy bien. Bueno, ahora vamos a llevar esto a una parte más concreta y hacer una descripción más general de todas esas características. Lo que quiero es ver si están leyendo y si están cumpliendo, digamos, con los objetivos. Bueno, ¿qué podemos decir acerca del efecto Compton? Es cuando un fotón colisiona contra un electrón, se produce el efecto como si fuera dos bolas de billar. Entonces va a haber un ángulo de desplazamiento distinto para el electrón y para el fotón. Exacto. ¿Y qué cambia a partir del fotón incidente? La longitud de onda. La longitud de onda. Sí, y pues, ¿Cómo cambia esa longitud de onda? ¿Es menor o mayor respecto a la incidente? creo que es menor, tiene que ser porque menor, pierde es como energía. más, sí, es como más abierto. Debe ser menor porque pierde energía, ¿no, profe? La longitud de onda del fotón dispersado debe ser un poco mayor, ¿sí? Porque pierde energía, dependiendo cómo es la energía para este caso, ¿cierto? ¿Se acuerdan que la energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia? Sí. Y la frecuencia es la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Entonces, si la longitud de onda aumenta, la energía va a disminuir. ¿Listo? Sí. Porque recuerden que el fotón incidente es el que tiene la energía y el electrón está en reposo.
Entonces, Sí. cuando ya colisionan, el electrón adquiere energía ¿a partir de quién? De la que traía el fotón, o sea que por conservación de la energía, el fotón que es dispersado no puede tener una energía mayor. Sí. Sí. Bien, muy bien. Entonces vamos a ver algunas cosas a partir de estos dos fenómenos y vamos a ir conversando de acuerdo a lo que ustedes leyeron. Entonces vamos al proyector. No, es que yo tenía la como así. Entonces cuando se echó, pues queda así. Yo lo tenía era más grave. Y así. Es que y la longitud es esto es mayor. Bueno muchachos, entonces esta semana yo le escribí a Juan Esteban sobre el horario de las asesorías. Sí. ¿Qué te pareció ese horario? Sí, profe, pues, está en las que yo le había mandado y que yo puedo, no sé, ¿Viernes a qué horas? miércoles, de 8 a 9. ¿De la mañana? Sí. No, sí, Ah, creo. miércoles de 8 a 9 de la noche. ¿Ah, de la noche? noche? Sí, Pues yo ese... decías por la mañana. Sí, profe, pero es que ese día tenemos clase tenemos física de... de campo. Nosotros creíamos que era por la mañana, profe. Yo estaba convencido que el horario al que me habías puesto era por la noche. Bueno, entonces vamos a volver a revisar. Lo importante es que esta semana, digamos el sábado, les envío un conjunto de ejercicios para que vayan resolviendo. ¿Listo? Listo, profe. Ese conjunto de ejercicios va a ser parte del quiz, es decir, ustedes los tratan de resolver, en la asesoría miramos las dudas y acá yo les pregunto acerca de alguno de esos ejercicios. ¿Listo? Listo, muy bien. Entonces vamos a comenzar con lo que teníamos para hoy, que es el efecto fotoeléctrico como tal. Entonces, como ustedes dijeron muy bien, ¿cuál es el fenómeno? Entonces podemos tener una placa metálica sobre la cual va a incidir ¿qué? Una onda electromagnética. Una onda electromagnética con una frecuencia específica F. Muy bien. A estos electrones que hacen parte de la superficie del material, esto es un dibujo esquemático, no es que los electrones estén ahí, sino que los electrones van a estar ligados al átomo, al núcleo atómico, y algunos van a estar, digamos, un poco más ligados que otros. Entonces esos que están menos ligados son los electrones libres que ya vamos a ver cuando estudiemos la teoría atómica. Entonces estos electrones libres son los que son, digamos, es más favorable que la luz interactúe con ellos y puedan salir de la superficie con una energía cinética. Este es el electrón con una energía cinética específica. Listo. Entonces ese es el fenómeno como tal, pero ese fenómeno, para que se dé, como ustedes estaban diciendo, depende de muchas cosas, de la frecuencia, depende también de la naturaleza del material para hablar de esta frecuencia, y depende de otro tipo de cosas. Entonces vamos a pensar cómo vamos a medir la energía cinética de los fotoelectrones. Los fotoelectrones son estos electrones que salen a partir de la interacción con la onda electromagnética. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a hacer un esquema, digamos un esquema experimental para que vamos interpretando cuáles variables aparecen allí. Entonces, primero, el esquema experimental nos va a servir para identificar ciertas variables importantes a la hora de describir el efecto fotoeléctrico. Entonces vamos a pensar en un circuito
Aquí vamos a poner una fuente de potencial y por acá vamos a poner un amperímetro, algo que me mida corriente. Y acá vamos a poner un sistema donde esté la placa metálica y el electrodo por donde pueden salir los fotoelectrones a partir del efecto fotoeléctrico. Entonces tenemos esto. Esto es una diferencia de potencial variable. Y esto puede ser un amperímetro, algo que me mida corriente. Un amperímetro. Entonces, en el ánodo de este sistema, acá en la parte positiva va a estar el metal fotoemisor. Y en esta parte va a estar el cátodo, por donde van a llegar los electrones que van a ser emitidos de acuerdo al efecto fotoeléctrico. Este va a ser el cátodo. Bien, entonces la onda electromagnética llega con una frecuencia específica F y va a producir ¿qué? Dependiendo de las condiciones, va a hacer que ciertos electrones de esta placa metálica que hay acá a la izquierda salgan algunos electrones en esta dirección. Bien, eso es prácticamente el efecto fotoeléctrico. ¿Me están escuchando allá bien, muchachos? Sí, profe. Sí. Ah, bueno. Es que aquí había un eco lo más de raro. Bien, entonces, ¿qué pasa con esta diferencia de potencial que se establece acá? Ustedes, en lo que estudiaron, identifican esta diferencia de potencial. ¿Cuál era su función ahí? Creo que es detectar los electrones. ¿Cómo? Hacer que los electrones se muevan hacia la otra placa. Que circulen hacia esa dirección. O sea, si ellos pasan, hay corriente. Bueno, voy a explicarles algo. Ustedes en campus habrán visto ya, les pregunto, campo eléctrico. No. Ondas, pues más o menos. Física de ondas. Si tenemos por acá una superficie cargada positivamente y una negativa, ahí dentro de este espacio se establece un campo eléctrico en esta dirección. De pronto descubriendo se acuerdan un poquito. Un campo eléctrico. ¿Qué pasa cuando una partícula cargada entra en este campo eléctrico? Si una partícula... ¿Qué pasa? Pues se ve afectada su dirección por el campo eléctrico. Exacto, el campo eléctrico va a ejercer una fuerza sobre él, o sea, una fuerza eléctrica, ¿cierto? Sí. Entonces, si la partícula es positiva, si la carga de la partícula es positiva, ella se va a mover en la misma dirección del campo eléctrico, o sea, en esta dirección, hacia allá. Pero si lo que sale de acá son electrones que tienen carga negativa, ¿qué va a pasar con la fuerza? La fuerza para un electrón va a ser de la siguiente manera. Tenemos la placa positiva, la placa negativa, y el electrón, el campo eléctrico va a ser en esta dirección, pero el electrón va a sentir una fuerza contraria a la dirección del campo eléctrico. ¿Eso a partir de qué? ¿De qué relación? De que la fuerza eléctrica, el campo eléctrico, es igual a la carga por la fuerza eléctrica. Entonces vean que estas dos cantidades son paralelas
y si la carga del electrón, en este caso la Q, que es menos E, es negativa, ¿qué pasa? Esos dos vectores son ¿qué? ¿Tienen sentidos? Pues Estos dos vectores tienen sentidos opuestos, o sea que lo que hace este potencial de acá, esta diferencia de potencial, es crear un campo eléctrico acá adentro que va a frenar los fotoelectrones emitidos por esta placa metálica. A esa diferencia de potencial, si lo ven, es el potencial de frenado. sí, ¿Lo habían leído? sí, profe. Delta de B es el potencial de frenado. Entonces, si nosotros aumentamos el potencial de frenado lo suficiente para que los fotoelectrones emitidos por esta placa metálica no lleguen a la otra placa, ¿qué va a pasar? Los electrones en principio van a llegar a un momento en que van a quedar quietos, en principio, y eso se va a almacenar ahí como energía potencial eléctrica. Entonces, ¿qué va a pasar? La energía cinética con la que salen los fotoelectrones va a ser igual entonces a la energía potencial eléctrica. Entonces, ¿cómo escribimos esa energía potencial eléctrica? De la siguiente manera. La energía potencial va a ser igual a la carga por la diferencia de potencial. Y este potencial lo vamos a llamar V sub 0, que va a ser ¿cuál? El potencial, este va a ser diferencia de potencial que no permite el paso de fotoelectrones. Entonces, en este caso, la energía cinética que traía los fotoelectrones y la energía potencial se va a igualar, obteniendo esta relación. La carga del electrón por la diferencia de potencial, o sea, el potencial de frenado, igual a la energía cinética del electrón, que sería un medio de la masa del electrón por su velocidad al cuadrado. Entonces, miren, muchachos, que nosotros ¿qué podemos conocer de esta expresión? Podemos conocer, sabemos cuál es la carga, sabemos cuál es la diferencia de potencial porque nosotros somos los que estamos manejando esa diferencia de potencial. Es de nuestro experimento y nosotros sabemos cuánto potencial hay ahí. Sabemos cuál es la masa del electrón. Así podríamos hallar cuáles son las velocidades a las que salen los fotoelectrones a partir del efecto fotoeléctrico. Entonces esta sería como una buena forma para medir la energía cinética con la que salen los fotoelectrones producidos por el efecto fotoeléctrico. Bien, ¿qué variables intervienen entonces o qué se puede modificar en este experimento que tenemos acá? En este experimento se pueden, variar ciertas cantidades y vamos a ver qué pasa cuando variamos ese conjunto de cantidades. Vamos a ver qué pasa físicamente y cómo lo relacionamos con lo que venimos estudiando a partir del advenimiento de la teoría cuántica. Entonces, ¿qué podemos variar acá? Podemos variar muchas cosas. Primero, ¿qué podemos hacer? Podemos variar la diferencia de potencial, ¿cierto? En este caso, la diferencia de potencial tiene que ser menor al potencial de frenado, porque si es mayor al potencial de frenado, ¿qué pasa? Si la diferencia de potencial que establecemos en nuestro experimento es mayor al potencial de frenado, ¿qué pasa con los fotoelectrones? Llegan a la otra placa. No pasan a la otra placa. ¿Sí? Porque el potencial de frenado, ¿qué es? El potencial de frenado lo que nos dice es aquel valor de la diferencia de potencial que no permite que los fotoelectrones pasen a la otra placa. ¿Sí está clara esa parte? Sí. Esta diferencia de potencial, la que llamamos delta de V sub 0 por acá, es el valor
máximo al cual esta diferencia de potencial no permite el paso de fotoelectrones a la otra placa, es decir, que este amperímetro no registraría ninguna corriente. Listo. Eso cuando el potencial, la diferencia de potencial es igual al potencial de frenado. Si el potencial, esta diferencia de potencial que establecemos acá, ya es menor a la diferencia de potencial de frenado, entonces sí vamos a ver fotoelectrones que puedan pasar por esta placa. ¿Y cómo se van a registrar? A partir, como los fotoelectrones van a llegar acá, van a seguir por acá, es una corriente eléctrica, lo vamos a registrar con el amperímetro. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Entonces es claro la diferencia entre el potencial de frenado y la diferencia de potencial como tal. Sí. Si la diferencia de potencial es menor al potencial de frenado, entonces vamos a permitir que los fotoelectrones lleguen a la otra placa. Si la diferencia de potencial es igual o mayor al potencial de frenado, entonces los fotoelectrones no van a poder pasar a la otra placa como tal, de acuerdo a esta circunstancia, a esto que tenemos acá. ¿Sí? Muy bien. Entonces estábamos hablando de lo que podemos variar a partir de ese experimento. Una de esas cosas que podemos estar variando es la diferencia de potencial. Esto permite el paso de fotoelectrones. Entonces eso es una variable especial. ¿Qué más podemos variar ahí? La intensidad de la onda incidente. Ese es otra variable a la cual nosotros podemos variar y ver qué pasa cuando variamos la intensidad con el efecto fotoeléctrico como tal. Otra de las variables que podemos modificar es, por supuesto, la frecuencia. La frecuencia F de la onda incidente. Lo que ustedes me decían ahora, la frecuencia es fundamental en este experimento del efecto fotoeléctrico. Muy bien, ¿qué más podemos tener ahí como referencia? Podemos cambiar el material sobre el cual incide la onda electromagnética. Entonces, estas cuatro cosas, estas cuatro variables, son las que nosotros podemos estar variando para saber qué pasa con el efecto fotoeléctrico como tal. Ustedes me imagino que ya deben haber leído qué consecuencias trae variar una de estas, y las vamos a ver y las vamos a discutir. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos, si fijamos, ¿qué pasa si fijamos la frecuencia y la diferencia de potencial? ¿Qué pasa, muchachos, si nosotros fijamos la frecuencia de la onda electromagnética y fijamos la diferencia de potencial como tal? ¿Qué va a pasar con los fotoelectrones que emite desde la superficie? Si la diferencia del diferencial de potencial es mayor al de frenado, no van a pasar los fotoelectrones a la otra placa. Sí. Supongamos que es menor al potencial de frenado y que vamos a permitir que los fotoelectrones pasen. Va a depender del material y de la intensidad de la intensidad, ¿cierto? Porque ya fijamos la frecuencia y fijamos la diferencia de potencial. Entonces, ya lo que entra en juego ahí de la onda incidente es la intensidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el número de fotoelectrones
dependerá de la intensidad. Solo el número de fotoelectrones como tal. Esto, digamos que este resultado está de acuerdo con lo que estudiamos de la física clásica. ¿Cierto? Si una onda tiene una intensidad mayor, va a interactuar más con los electrones que hay en la superficie y va a haber más interacción, y entonces va a haber más electrones emitidos por efecto fotoeléctrico. ¿Listo? Ese es un resultado esperable. Pero ¿qué pasa si nosotros... ¿Cuál es una característica importante del efecto fotoeléctrico? Una de ellas es que el efecto fotoeléctrico se da casi instantáneamente. El efecto fotoeléctrico es casi instantáneo. Se demora más o menos 10 a la menos 9 segundos en registrarse. Eso, según la física clásica, no es tan, digamos, tan razonable, porque ¿qué esperamos nosotros? Cuando la onda incide, debe incidir por un tiempo específico, en un área específica y por un tiempo específico, para que los electrones empiecen a ganar energía, y a medida que vayan ganando energía, ellos van a adquirir esa energía para salir del metal. Pero miren que, independiente de la intensidad, en el efecto fotoeléctrico, apenas la onda llega con la intensidad que sea, puede registrar fotoelectrones emitidos por el metal. Casi que instantáneamente, quiere decir que casi que a los 10 a la menos 9 segundos. Eso, digamos, clásicamente es difícil de interpretar, ¿cierto? Los electrones, mientras esperan un poquito a ganar la energía suficiente para poder salir del metal, pasa un tiempo prudencial, un tiempo largo, mientras ganan la energía. Pero ¿qué pasa en el efecto fotoeléctrico? Pasa casi instantáneamente. Casi instantáneamente, ¿cierto? ¿Y eso se debe a qué? Es que la energía les llega como en paquetes, ¿no, bro? Exacto, ya vamos para allá, exacto. Pero se debe también, y lo más importante es que esa emisión de fotoelectrones tiene que ver más es con la frecuencia que con la intensidad. Ajá. ¿Cierto? Sí. El efecto fotoeléctrico se ve afectado por la frecuencia de la onda incidente, más no por la intensidad. Muy bien. Entonces, en este caso decimos que existe que una frecuencia umbral, que era lo que ustedes me decían ahora. Vamos a llamar F sub 0. ¿Qué significado tiene esa frecuencia? Pues es como el límite donde donde pasa de suceder a no suceder el efecto fotoeléctrico de esa frecuencia. La longitud de foto. Exacto, sí. Donde esa frecuencia, o sea, si la frecuencia de la onda incidente es menor a la frecuencia umbral, no existirán fotoelectrones. Solo existirá el efecto fotoeléctrico
cuando la frecuencia incidente sea mayor a esta frecuencia umbral. Entonces ahí es donde vemos la importancia de la frecuencia en el efecto fotoeléctrico como tal. Esta frecuencia F sub 0 es particular para cada material. Para cada material. Muy bien. Ahora relacionemos un poco lo que es el potencial de frenado, el valor del potencial de frenado con la intensidad. Podríamos pensar que el potencial de frenado debería aumentar cuando aumenta la intensidad, pero resulta que no depende el potencial de frenado de la intensidad de la onda. Si nosotros graficamos cómo es la dependencia, digamos esta es la diferencia de potencial, y aquí tenemos el número de fotoelectrones. Número de fotoelectrones, digamos una corriente I. Si la onda incidente tiene una intensidad I, ¿cómo va a variar el potencial de frenado respecto a esa intensidad? La intensidad va a ser de esta manera. Acá en este caso tenemos una onda incidente con una intensidad I. ¿Qué pasa? Hay una corriente, hay un conjunto de fotoelectrones desde acá hasta acá, de acuerdo al potencial de frenado cuando va aumentando, pero llega un punto donde los fotoelectrones, el número de fotoelectrones es 0. Entonces acá este es el valor del potencial de frenado, delta de V sub 0. ¿Qué pasa si doblamos la intensidad, por ejemplo? ¿El potencial de frenado aumentará o disminuirá? Sigue igual. Sigue igual, exacto. Entonces si nosotros aumentamos la intensidad, el comportamiento va a ser más o menos así. Digamos que esto es una onda incidente con 2 veces la intensidad. El potencial de frenado sigue siendo el mismo. O sea que el potencial de frenado no depende del valor de la intensidad. El potencial de frenado no depende de la intensidad como tal. Muy bien. Entonces, vamos a ver un resultado experimental. No sé si ustedes lo vieron, donde se relaciona con la constante de Planck. ¿Cómo es la dependencia de la energía cinética máxima de los electrones con la frecuencia? Nosotros sabemos que la energía de los fotoelectrones, o sea, para que se dé el efecto fotoeléctrico, depende mucho de la frecuencia a la cual incide la onda electromagnética, ¿cierto? Sí. ¿Cómo es esa dependencia de la energía cinética de los fotoelectrones emitidos con la frecuencia? ¿Cómo es la relación entre la energía cinética máxima de los fotoelectrones emitidos con la frecuencia de la onda incidente? Pues aquí, pues según yo leí, estaba relacionada por la ecuación de HF menos phi, que es la función de trabajo, phi es la función de trabajo del metano. Muy bien, entonces tenemos una relación entre la frecuencia y la energía cinética máxima. Y me estás diciendo que ¿cómo es? HF menos phi. Que la energía cinética máxima es igual a HF menos phi. ¿Es eso? Sí. Entonces, ¿cómo es la relación? Esto es la ecuación ¿de qué?
Miren cuáles son las variables, la energía cinética y la frecuencia. Si nosotros graficamos esto, ¿qué nos debe dar? ¿Qué esperan ustedes que nos dé? Esta es la ecuación de qué? Que la energía va a ir aumentando en cuanto aumente la frecuencia. Exacto, y esa relación ¿cómo se da? Es parecida a esta, ¿no? Una recta. Sí. Una línea recta. ¿Cierto? Entonces, si yo grafico esto para algún material en específico, ¿cómo me debe dar? Entonces debe ser una cosa más o menos así. Digamos que para un metal 1. Para otro metal me puede dar una relación así. Y así sucesivamente, más o menos. Para diferentes materiales. Ahora, ¿qué significa esa phi que hay ahí en esa ecuación? Esa es la constante de cada metal. Que eso depende del metal. Sí, eso es Pero físicamente, ¿qué significa? Pues que eso es como la fuerza que hay que hacerle al electrón para que salga expulsado. Es la energía. Miren que esta es una relación de energías. Aquí tenemos energía cinética. Esto es, ¿se acuerdan de la clase pasada que esto es energía? La energía entre niveles de energía. Y esto debe ser entonces una energía. Esta energía es la energía con la que está ligada el electrón al metal. Entonces, para que nosotros podamos hacer que el electrón salga de ahí, debemos darle una energía mayor a esta energía phi, ¿cierto? Esta energía, esta función, ¿cómo se llama? Función de trabajo. Exacto. Entonces, ¿qué es esto? Es la energía necesaria para que un electrón salga de la superficie. Esa es la interpretación física de esa variable. La energía que necesita el electrón para poder salir. La función trabajo, y es general para todos los materiales o depende de cada material. Esa es la que varía, profe. ¿Cómo? Esa varía. Varía, ¿cierto? Depende de cada material. Cada material tendrá su función trabajo, porque cada material está constituido de átomos distintos, donde sus electrones están ligados al núcleo de una manera distinta. Entonces ahí va a variar esa energía necesaria para que el electrón salga de esa, digamos, de estar ligado al núcleo para poder salir a la superficie. Entonces, ¿está claro lo que es la función de trabajo? Bien, es muy importante interpretar bien esas variables físicas. Bueno, concentremos entonces en esta relación. ¿Qué pasa con esta relación? Energía cinética máxima de los fotoelectrones versus la frecuencia. ¿Qué pueden ver ustedes? Más o menos aquí tenemos para varios metales. Miren que, por ejemplo, acá hay un espacio donde es 0 la energía máxima. Es decir, ¿qué pasa en este espacio? se sub-0 de ese metal. Sí, punto de corte. Exacto, que para esta frecuencia... Por una frecuencia menor ya no... Exacto, o sea que la frecuencia umbral de este material, de este metal 1, es igual a este valor. Por eso, mientras sea menor la frecuencia, no va a existir electrones liberados de la superficie. Entonces eso se puede ver gráficamente lo que hablábamos ahorita. ¿Lo ven? Sí, Si la frecuencia es menor a la frecuencia umbral, no van a existir fotoelectrones emitidos. Ahora, cuando llega a la frecuencia
umbral, ahí sí vamos a empezar a experimentar fotoelectrones emitidos y están en relación en línea recta con la frecuencia. Bien, ¿qué pasa con este? Lo mismo, una línea recta y una línea recta. Ahí, como yo lo traté de dibujar, esas líneas rectas tienen una característica especial, que más o menos ¿qué es? Paralelas. Hay algo característico que es la pendiente. Son paralelas. Entonces, en este caso, estas líneas rectas todas tienen la misma pendiente. Tienen la misma pendiente. Exacto. Entonces es muy particular que vuelva y aparezca esta constante que se acuerdan que la vimos la vez pasada, la constante de Planck. En este caso, esa pendiente es igual a h, la constante de Planck. Entonces ahí vemos cómo se están conectando las teorías, la idea de Planck con la idea de Einstein. Sí. Bien. Muy bien. Entonces, según esto, ¿cómo podemos, bajo qué suposiciones llegó Einstein a esta relación? Que es la idea más importante del efecto fotoeléctrico. Estamos hablando que ya la intensidad no depende, que el efecto fotoeléctrico no depende de la intensidad, que depende de la frecuencia. Lo más importante es la frecuencia. ¿Cómo llegó Einstein a esta relación? Suponiendo qué cosas. ¿Cuál fue esa idea de Einstein, muchachos? ¿Cómo pensó Einstein la onda electromagnética incidente? Que estaba cuantizada. Que estaba cuantizada. Sí. Que estaba compuesta de ¿qué? Todo. Okay. ¿Cómo piensan ustedes ahora el efecto fotoeléctrico para poder explicar estas relaciones con la frecuencia y no con la intensidad, por ejemplo? ¿Cuál es la idea, digamos, crucial en la interpretación de este experimento y en la explicación? ¿Cómo se piensa la onda electromagnética? Una partícula. Como una partícula. ¿Y esa partícula cómo la llamó Einstein? Fotón. El fotón. ¿Cierto? Esa es la idea importante. ¿De qué está hablando Einstein ahí? Entonces ya él no está pensando en la radiación incidente como una onda, sino que lo está pensando como ¿qué? Como una partícula. Entonces el efecto fotoeléctrico se explica más por el lado de colisiones entre partículas. Sí. La interacción entre fotón y electrón en la superficie. Entonces seguimos con la misma idea que traía Planck, de decir, un fotón tiene una cierta energía específica que está relacionada con la frecuencia, o sea, h por f, que es lo que teníamos antes, en este caso, acá, h por f. Y se acuerda que la última vez llegamos, para explicar la radiación de cuerpo negro, llegamos a que las paredes de esa cavidad absorbían o emitían cantidades de energías dadas por esta cantidad, h por f. Sí, sí. Entonces es ahí donde empieza a conectarse toda esta teoría con la explicación de los diferentes experimentos. ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Sí. Ajá.
¿Sí entienden la idea crucial para explicar el efecto fotoeléctrico y la diferencia que hay con una onda normal? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces continuemos. Ideas importantes entonces es esta, el cambio de pensamiento de lo que es cómo se puede describir una onda electromagnética y pensarla a partir de fotones. Esto es una hipótesis de trabajo. ¿Sí? Todavía en esa época no muy aceptada. Servía para explicar el fenómeno, pero habría que explicar esto qué pasa con esa partícula y qué pasa, cómo así que la onda, esa radiación incidente puede ser una onda y puede ser una partícula a la vez. Eso lo vamos a explicar más adelante y lo vamos a ver cuando hablemos de la dualidad onda-partícula. ¿Listo? Entonces ahí hay una idea revolucionaria y lo que yo quiero que ustedes vayan reconociendo en esta parte de la introducción a la mecánica cuántica, que vean que todas esas ideas no salen, digamos, de teorías así locas, sino que salen de experimentos, salen de cosas que se estaban midiendo en laboratorios y que no se pudieron explicar a partir de las teorías que teníamos hasta la época. Bien. Sí. Muy bien. Además de esto, tenemos que la frecuencia del fotón, debe ser lo suficientemente alta para que su energía sea mayor a phi. Ya dijimos que esa phi, ¿qué es? Energía constante. La función de trabajo. Sí. La función de trabajo. Entonces necesitamos, como la energía del fotón está dada por H por F, necesitamos que la frecuencia del fotón sea lo suficientemente alta como para que la energía del fotón sea mayor a la función de trabajo del material. ¿Para qué? Para que exista el efecto fotoeléctrico como tal. ¿Cierto? Sí. Entonces ya la dependencia específica está en la frecuencia del material. Muy bien. Además, esta función de trabajo la podemos relacionar con la frecuencia umbral. Si ustedes conocen la función de trabajo, pueden hallar la frecuencia umbral. O si conocen la frecuencia umbral, pueden conocer la función de trabajo solo multiplicándola por la constante de Planck. Bien, miren que aquí lo que tenemos también es una energía, H por la frecuencia. La energía, que la función de trabajo simplemente es una energía, la energía necesaria para que el electrón pueda salir de la superficie como tal. Bien, entonces a partir de acá llegamos a la relación entre, vamos a llamar E sub F. ¿Puedo subir la hojita, por favor, un poquito? Sí, exacto. E sub F va a ser la energía del fotón. Y la vamos a relacionar con la energía cinética de los electrones emitidos de esta manera. La energía del fotón va a ser igual a la energía cinética máxima de los fotoelectrones más la función trabajo. Esta va a ser la relación más importante de esta descripción. Miren que lo que tenemos ahí es simplemente ¿qué? La conservación de la energía. La energía de la partícula incidente, en este caso ya estamos hablando de partícula del fotón, va a ser igual a la energía que adquieren los electrones del metal más la energía que se necesita para que ellos puedan salir de esa superficie. ¿Está claro esta ecuación? Sí, profe. La conservación de la energía. Sí. Es muy importante que todos los resultados matemáticos los sepamos leer físicamente. Listo.
Ajá. Entonces tenemos la energía del fotón, la energía con la que el fotón incide es igual a la energía de los fotoelectrones más la función trabajo, que es la energía necesaria. ¿Cómo? Ese fotón se pierde. El fotón se pierde. Sí, porque pues ahí está diciendo que la energía del fotón es igual a la energía con la que sale el electrón más la que se necesita para desprenderlo. Entonces el Exacto. fotón se pierde o lo absorbe el electrón. Lo que pasa es que ahí ya vamos a empezar a tocar un tema que es, por ejemplo, el fotón tiene una particularidad, que la masa del fotón es igual a cero, la masa en reposo. La masa en reposo del fotón es igual a cero. O sea que, digamos, nosotros no podemos decir que el fotón se pierde o que se va para algún lado, pero ya vamos a ver lo que es el efecto Compton. ¿Sí? Y vos ves que, por ejemplo, en el efecto Compton lo que tenemos es ese fenómeno. Un fotón que ingresa, que colisiona con un electrón, ¿y qué es lo que pasa? Se desvía el fotón y el electrón también. ¿Listo? Pero hay un tema que vamos a discutir más adelante, y es esta parte del hecho de que la masa del fotón sea igual a cero, y qué pasa cuando el fotón entonces incide sobre un átomo y le da la energía a un electrón para que éste pueda cambiar de nivel de energía, se excite y después vuelva a emitir. ¿Qué pasa con ese fotón? Se desintegra. ¿Cómo lo pensamos? ¿Cómo pensamos ese proceso? ¿Listo? Entonces cuando describamos la interacción del átomo con la materia, vamos a hablar un poquito más de esa parte. Bien. Sí. Muy bien. Entonces, ya digamos, teniendo en cuenta lo que Carlos estaba comentando, vamos a hablar un poquito del efecto Compton. ¿Cómo está yendo? Bien, entonces, ¿qué pasa con el efecto Compton? ¿Cuál es el hecho experimental? ¿Cuál es el hecho experimental ahí? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando un fotón colisiona contra un electrón, el electrón va a adquirir una velocidad y con un ángulo de incidencia, pues de un ángulo, pues se van a dividir como dos bolas de billar. Van a cambiar de dirección. Sí. Se dispersan, Eso. ¿cierto? Ángulo de dispersión. Ajá, sí. Entonces, más o menos es así lo que me están diciendo. Tenemos ya pensando la onda incidente como un fotón con una longitud de onda lambda sub 0, y este va a ser el fotón. Y por acá vamos a tener al electrón con una masa de m sub e. Entonces, según lo que ustedes me están comentando, lo que vamos a tener es una colisión, y vamos a describir eso a partir de dos ángulos. En este caso tenemos que el electrón se viene por este lado haciendo un ángulo phi con la horizontal, mientras que el fotón sale en esta dirección haciendo un ángulo teta con la horizontal. En este caso, lo que tenemos es el fotón dispersado, ¿y qué es lo que cambia? La longitud de onda. Ya la longitud de onda no es lambda sub 0, sino que va a ser una lambda prima.
Entonces, hablando un poquito de conservación del momento lineal, el electrón sale con un momento lineal P sub E y el fotón tiene un momento lineal P' sub F. Momento lineal. Profe, ¿qué dice ¿cómo se llama el electrón? ¿B sub E? P sub E. Ah, sí. Este. Sí, profe. Sí, momento lineal electrónico del electrón. Sí. Sí. Porque vamos a utilizar en este caso la conservación de la energía y además de eso, ¿qué más? La conservación del momento lineal como tal. Entonces, ¿a cuál relación llegó Compton entre la longitud de onda incidente y la longitud de onda dispersada? La dispersada tiene que ser mayor a la incidente. La dispersada, entonces lambda prima debe ser mayor a lambda incidente, que es lambda cero, ¿cierto? Sí. Porque el fotón entra con una energía específica y al final, como miren que el electrón está quieto y luego después de la colisión el electrón está en movimiento, o sea que tiene energía. Esa energía, ¿de dónde la sacó? De la que traía el fotón. O sea que la energía que traía el fotón ya por este lado debe ser menor. ¿Por qué? Porque le cedió energía al movimiento del electrón. Por eso la longitud de onda es mayor. ¿Listo? Sí. Bien. Entonces, de acuerdo a lo que leyeron, ¿cuál fue la relación que encontró Compton para estas dos longitudes de onda? La longitud de onda incidente y la dispersada. La nota que tomamos es... Fue que la lambda disipada menos la lambda inicial es igual a H sobre M sub E por C por 1 menos coseno de teta. Que lambda prima, o sea la dispersada, menos lambda cero, es igual a la constante de Planck sobre la masa del electrón por la velocidad de la luz por 1 menos coseno de teta. Sí. Esa es la ecuación de corrimiento Compton. ¿La habían leído? ¿La habían estudiado? Sí, profe. Muy bien. Entonces, es esta relación la que nos da información de cuál es el cambio en la longitud de onda del electrón incidente respecto a la longitud de onda del electrón dispersado. Miren que aquí entra en juego el ángulo con el que se dispersa y además entra en juego siempre la constante de Planck. Vayan reconociendo en esta constante una constante universal muy importante en los fenómenos cuánticos. Miren que siempre en todas las descripciones que hemos hecho aparece la constante de Planck. Bien, entonces esta ecuación, lo que quiero que hagan, ¿trataron de deducir esta ecuación? No. Bueno, entonces quiero que lo hagan como un ejercicio. Como un ejercicio. Si alguna duda, alguna cosa en el planteamiento matemático, me escriben o nos vemos por el virtual meeting. ¿Listo? Bien. Muy bien. Entonces, llegamos así a la parte del efecto Compton con este ejercicio como tal. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? No, profe. ¿Está relacionado? ¿Ah? Esa colisión, pues, ¿cómo es?
en este momento el modelo como tal, o sea, cuál es la suposición? Mira que lo que antes había, lo que teníamos antes era lo siguiente. Antes vos tenías un electrón por acá. Sí. Un electrón. Y venía una onda electromagnética. ¿Listo? ¿Qué pasaba con esta onda? Esta onda electromagnética incidía con una frecuencia F. Sí. Este electrón, al interactuar con esta onda electromagnética, empezaba a oscilar en esta dirección. Así. ¿Qué pasa? Cuando el electrón empieza a oscilar, él al estar oscilando, estar en movimiento, también emite una onda electromagnética, en este caso con la misma frecuencia F. Ajá. El electrón está aquí oscilando con la frecuencia F. Entonces mira que simplemente el electrón va a ser como ese intermediario entre esta onda que está incidiendo con esta que está saliendo de acá. Entonces, hace el paralelo. Esta es, digamos, la visión clásica. Pero ¿qué es lo que cambia respecto al experimento de Compton? ¿Qué era lo que evidenciaba el experimento, muchachos? Lo que se veía en el experimento era que había una onda, o digamos una radiación específica, que no tenía la misma frecuencia de la radiación incidente. Esto también lo podemos ver como una onda incidiendo con una longitud de onda lambda, y aquí con la misma longitud de onda. Entonces vean que clásicamente el cambio entre la longitud de onda de la onda incidente y esta onda que sale a partir de la interacción de la onda incidente con el electrón es el mismo. No hay cambio en la longitud de onda. Pero ¿qué nos dice el experimento? El experimento nos dice que esto acá salía con una longitud de onda un poco mayor. ¿Sí? Sí. Entonces este modelo no explicaba ese resultado que trató de explicar Compton. Ajá. Bien, entonces esta, digamos, es la visión clásica. Entonces, ¿qué hace Compton? Echa mano de las ideas de Einstein y piensa, esto que viene por acá, lo piensa como una partícula. ¿Cierto? Lo que está entrando entonces es, él lo piensa, un fotón. Una partícula que va a chocar con otra partícula que es el electrón. Entonces, hasta este momento lo que es esto es un choque entre dos partículas, la cual el electrón sale por este lado y el fotón sale para este. Pero acá en este caso están suponiendo, están explicando el fenómeno con que la frecuencia o la longitud de onda con la que incide el fotón no es la misma con la que sale después de la colisión. Sí. ¿Sí? Esto de acá es el cambio de idea. Miren que esta idea de fotón dio para explicar también este fenómeno. Sin esta idea, sin esta hipótesis, no podríamos explicar este fenómeno, porque según el modelo que teníamos antes, la longitud de onda no debería cambiar. Según el modelo, la longitud de onda era la misma. Entonces, si se piensa el fotón como una partícula y lo ponemos a interactuar con el mismo electrón, lo que vamos a tener es como un choque, digamos, diciéndolo de una manera un poco atrevida. Después vamos a ver por qué, como dos bolas de billar. Hasta el momento se podría pensar así. Listo, simplemente eso parece una carambola, pero ya vamos a ver que podemos, que no es tan así tan fácil, pero digamos que en cuanto a modelo dio respuesta a este fenómeno. Este fenómeno que teníamos del cambio en la longitud de onda cuando una onda electromagnética incidía, se encontraba con un electrón. ¿Cómo se evidenció esto? Esta onda electromagnética, cuando nosotros incide es rayos X. Cuando inciden rayos X, esto
da el resultado que tenemos acá, un cambio en la longitud de onda. Cuando teníamos longitudes de onda menores, ¿qué pasaba? Esto podría seguir funcionando, esto que tenemos acá podría seguir funcionando, pero cuando incidimos con rayos X, con longitudes de onda de rayos X, este era el fenómeno que experimentábamos o que veíamos en los resultados. Entonces es acá donde necesitamos un modelo distinto para poder explicar este resultado experimental. Entonces Compton lo que hace es echar mano de la teoría que venía desarrollando Einstein de pensar la onda electromagnética como una partícula. Esa es la idea clave, muchachos, pensar la onda electromagnética como una partícula que él llamó fotón. Ajá. Bien. Sí. Entonces, para la próxima clase les voy a poner ejercicios de estos dos experimentos como tal. Pero vamos a ver una última cosita que va a ser sobre los espectros atómicos. ¿Cuál es la fórmula de momentum lineal? ¿Cómo? ¿Cuál es la fórmula de momentum lineal? Masa por velocidad. Sí, pero para el momento lineal, por ejemplo, para el electrón es igual a la masa del electrón por la velocidad. Pero el momento lineal para el fotón está dado como la constante de Planck sobre la longitud de onda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es un resultado que viene de la relatividad. ¿Por qué? Porque el fotón se tiene que estar moviendo a la velocidad de la luz. O sea que para poder describirlo necesitamos utilizar la teoría de Einstein de la relatividad especial. Lastimosamente pues esa parte no la ven ustedes en ningún curso anterior y tampoco la podemos desarrollar acá digamos de una manera abundante, pues porque el objetivo del curso es describir otras cosas. ¿Listo? Pero desde que esté metida la velocidad de la luz necesitamos un tratamiento relativista. Cuando vayan a hacer el cálculo de deducir la ecuación de Compton, se van a encontrar un poquito con eso, pero entonces ahí yo les colaboro. Ajá. ¿Listo? Listo, muchachos. Vamos a ver unas cosas acerca de la emisión del espectro atómico. Listo, muchachos. Entonces para la próxima semana nos vamos a enfocar más en ya lo que es la parte atómica. Vamos a tratar de introducirnos en el mundo atómico y vamos a estudiar lo que es el espectro atómico como tal. Entonces les voy a mostrar un poquito de lo que hay acá para que vayan estudiando en la próxima clase. Recuerden que la próxima tenemos quiz, que va a depender de los ejercicios que resuelvan y que yo les mando. ¿Listo? Sí. Bueno, muchachos, entonces vamos a ver cómo es, por ejemplo, cuando tenemos un sistema gaseoso y este interactúa con el entorno y después emite radiación electromagnética. Entonces vamos a ver esta animacioncita que tenemos acá. Tenemos un gas que está conectado, digamos, a un circuito, a una diferencia de potencial variable, y está haciendo que el gas emita radiación electromagnética bajo un conjunto de longitudes de onda específico. Ahora, si nosotros queremos describir bien cuáles son las longitudes de onda a las que emite este gas, podemos utilizar un prisma y dividir esta radiación total que viene acá, dividirla en colores. ¿Se acuerdan del arco iris? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cada gas, dependiendo de las moléculas que lo compongan, va a emitir con cierto conjunto de longitudes de onda. Esto es lo que se llama un espectro de emisión. Y esto es lo que nos permite
estudiar cada elemento. Esto va a ser como la huella digital de cada elemento. Cada elemento tiene su espectro de emisión específico. Este, por ejemplo, es el del hidrógeno. ¿Sí? Entonces, un gas a bajas presiones puede emitir ciertas longitudes de onda específicas. No cualquiera, sino específicas. Este conjunto de longitudes de onda es a la que emite el gas cuando interactúa, por ejemplo, con este caso le está pasando una corriente eléctrica. Y ya vamos a ver qué es lo que pasa acá cuando pasa la corriente que va a excitar los electrones del átomo, cuando ya veamos los modelos atómicos como tal. Pero lo importante es que quiero que se vayan con la idea de qué es un espectro de absorción y un espectro de emisión. Este sería un espectro de emisión. El conjunto de longitudes de onda la que emite las moléculas que componen este gas. Ahora, un espectro de absorción. Acá lo que tenemos es una fuente de radiación y el gas va a absorber algo de esa radiación como tal. Luego, cuando él emita, ustedes van a poner el prisma y van a ver que acá hay unas líneas oscuras. ¿Qué quiere decir esas líneas oscuras? Que a estas longitudes de onda, este gas absorbe energía. Miren que aquí están ausentes. ¿Qué quiere decir? Que este gas absorbió de esta radiación que le llegó acá estas longitudes de onda. Por eso están acá en oscuro. Mientras que en el de emisión, ¿qué tenemos? En el de emisión tenemos que el gas está emitiendo siempre. No está absorbiendo, sino que está emitiendo debido a la interacción con este potencial. Y lo que tenemos es entonces líneas brillantes. Él está emitiendo emisión que depende de las moléculas que lo componen. Lo mismo ocurre, o lo contrario ocurre, con la radiación que él absorbe de una fuente externa. Y luego cuando ustedes miran la radiación emitida, se van a dar cuenta que hay unas franjas oscuras que hacen falta en el espectro total, y eso es debido a que a estas longitudes de onda absorbe este material. La mayoría de las veces coinciden las longitudes de onda de absorción con las de emisión, pero no siempre, todas las veces se da. Ya vamos a ver eso con más detalle. Entonces la invitación es, muchachos, a que lean, a que terminen de leer el capítulo para dentro de 8 días. Van a estudiar esta parte del espectro de absorción y del espectro de emisión, y van a leer un poco sobre el modelo atómico de Bohr, para que empecemos a analizar qué es lo que pasa, para que interpretemos bien esta parte de la mecánica cuántica, de las ideas de la mecánica cuántica en el mundo atómico, porque ya saben que nuestro objetivo primordial es ir a estudiar los sólidos, y los sólidos son un conjunto de átomos muy juntos, y entonces tenemos que saber describir un átomo para poder describir un conjunto de ellos. ¿Está claro? Sí. ¿Alguna opinión que me quieren comentar? No, en este momento no. Listo. Acerca del material, ¿van bien con el libro? Sí, profe. Sí. Sí. Sí, profe. Listo, entonces recuerden que estoy ahí pendiente en plataforma para las preguntas, para que veamos, para que cuadremos pues el horario ahora sí definitivo, y para mandarle los ejercicios de los quizzes. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, Carlos, me estás comentando para ver qué pasa con tu situación. Ojalá te puedas quedar para que le hagas compañía ahí a Juan Fernando y no lo dejes abandonado. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, entonces nos vemos la próxima, muchachos. Les agradezco la asistencia. Que les vaya muy bien. Gracias. Sí, profe.